y esta. Esta, desde luego que es más costosa que esta. Cada tubito de esto en promedio pues puede estar costando, ahora mismo debe estar entre 5 y 10 mil pesos, dependiendo de la marca. La mejor marca es la Grumbacher, es esta que está aquí, la Grumbacher, ¿ya? Tiene los colores más firmes, etcétera. Sin embargo, esta acuarela, que ustedes ven que es viejita, desde luego, pues es de buena calidad y no ha perdido es decir, la mayoría de los dibujos que están ahí están con esto. Es decir, no han perdido la fluidez y en fin. ¿Ya? Pinceles, bueno, uno normalmente utiliza 3 clases de pinceles. Este pues es uno de los más gruesos y los otros pues, como es el caso de estos, que para detalles y cosas que uno requiera. Este de pronto es el más versátil de todo, que permite hacer muchas cosas. Esto, por ejemplo, de pronto para algunos fondos, cielos, etcétera, y ese tipo de cosas. Y ya les digo, básicamente cada quien se acomoda como con los pinceles. Sucede pues como con el lápiz o como con el rapidógrafo, cada quien aprende a dibujar de una determinada manera. Y bueno, esto se necesita para preparar los colores. ¿Por qué es preferible de fondo blanco? Porque con eso usted no va a distorsionar lo que está preparando, sabe que si es un gris de una determinada manera, y no de pronto que si usted, porque hay gente que utiliza por ejemplo las vainitas del hielo, pero hay unas que son grises, hay unas que son verdes, entonces desde luego pues que eso no ayuda mucho desde el punto de vista de definición, digamos, de los colores. Entonces, como les decía, vamos a hacer algo, digamos, de lo normal, lo básico de lo que se necesita en el caso de la expresión arquitectónica, que como ven ustedes aquí en estos ejemplos, por ejemplo, estas son las casas estas, y para que vean ustedes que no todo lo que es dibujo es simplemente por hacer cosas que sean agradables o simpáticas. Estas son las casas estas de allí de ¿cómo se llama? De allí el antico de Macro. Villa no sé qué cosa. La Castellana. Más abajo de la Castellana. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, estas cosas se necesitaron porque resulta que aquí en la parte de adelante la junta directiva de la gente que vivía en ese sector necesitó tomar una decisión respecto de qué se hacía con este cuento, porque cuando se hizo el diseño inicial, esta cachucha que estaba aquí en la entrada se dejó sola. Entonces, ¿qué pasa? Que la puerta esta costaba como 3 millones de barras y resulta que el agua le estaba cayendo y se estaban dañando todas las puertas. Entonces había que inventar una cachucha de esta para proteger la puerta. Esto no fue lo que se presentó, pero me refiero, estos son los originales. Pero se hizo un trabajo, una composición con estos temas, se hizo en PowerPoint y tal, después, pero con estos dibujos. Y se le presentó a la junta directiva para que pudieran entender qué era lo que se iba a hacer. Por eso les digo, esto del dibujo no es solo hacer cosas por hacer, sino que son cosas que son de Murillo frente al parque del cementerio, ¿verdad? Pero ya esto no existe, ya esto lo quitaron. Entonces, por ejemplo, vean ustedes que, y insisto en el hecho de que no es el detalle, sino miren ustedes, por ejemplo, los árboles del fondo, son unas manchas verdes entre azul y claro que son las que dan la sensación. Igual la teja, aquí no estoy yo detallando teja por teja, sino esbozando, digamos, muy rápidamente cómo es el asunto. Esta es ya del Prado, del barrio El Prado. Aquí hay ya más el lenguaje arquitectónico, ¿cierto? Hay necesidad de expresar más ese ambiente medio romántico del Prado y tal, con sus casas viejas, etcétera. Esta es la estación Montoya.
A ver, miren, en la composición. Aquí por efecto, digamos, de la fotocopia quedó esto un poco raro, que quedó como rosado, porque esto en realidad eran grises. Pero cuando salió la fotocopia quedó así. Entonces, uno primero debe tratar de resolver todo lo que es cielo en primera instancia, posteriormente proceder a lo que es, digamos, las sombras propias. Ustedes ya saben de lo que es sombra propia, y por último ya los detalles que pueda tener. Ahora, no, pero quiero decir, aquí como el fondo es más oscuro, si más o menos se deja el cielo. bueno, es que ahora, bueno, yo ahora le puedo hablar de eso. Por ejemplo, usted va a hacer el cielo y entonces, por ejemplo, ya usted resolvió la parte del dibujo a lápiz. Entonces usted viene, por ejemplo, y puede ser con esta brocha o con la otra, usted coge agua limpia y le echa a los determinados sectores, a donde usted quiere que llegue el cielo, el fondo más exactamente. No hablemos de cielo, hablemos de fondo. Y entonces usted prepara su color y lo va concentrando donde usted quiere que se concentre, porque después usted con el agua, usted puede hacer que ella se mueva y ella se extiende y se mueva donde usted quiera, y le da los efectos de degradaciones esas que usted está viendo ahí. Ya veremos, ya hablaremos de eso. La palmera, bueno. Sí, esto digamos es por la primera mano. Ya después va entrando uno, digamos, a hacer cierto grado de detalle, que lo puede hacer uno, digamos, aprovechando, si es el caso, la misma humedad del papel. Entonces, digamos que ya es el momento de pensar en el cambio, digamos, de pincel. Ya. Casi siempre las partes más oscuras del árbol están en la parte de abajo, por lo cual pues hay que pensar en hacer eso también, digamos, más oscuro. Ahora, no hay que olvidarse de la teoría del color, en donde dice uno, por ejemplo, que si usted tiene un color brillante y quiere bajarle la intensidad, pues entonces tiene que mezclarlo con el contrario del círculo cromático. Es decir, que si yo tengo verde y quiero oscurecerlo un poco con rojo, puedo lograr ese objetivo. Sí, y dar la sensación de los claroscuros es fundamental en el asunto, ¿no? Y algunas hojas sueltas, alguna cosa así que den la sensación del tipo de follaje que se está manejando. No es que pues, entre más ponga a brincar pincel, no vaya a pensar que le da mejor árboles, ¿no? Ahí hay que saber dónde se hace ese. Son buenas mientras están funcionando, pero posteriormente, cuando ya tienen un determinado tiempo, se empiezan a secar y pues obviamente dejan de funcionar, ¿no?
volúmenes. Es el que dice qué cosas están enfrente y qué cosas están detrás, ¿no? En la medida que eso no se haga, hay que esperar, hay que esperar que se seque. Puede ir cobrando más contraste y por ende más realidad, ¿no? Puede ser una pregunta, después de que uno hace la figura ya no puede hacer el... ¿No puede qué? hacer el... Le queda más complicado. Le queda más complicado. Siempre debemos empezar por el fondo. Sí, porque es que, imagínese usted si usted fuera a colocarle el cielo a este árbol, sacarle el cuerpo a todo ese pocotón de cosas, pues le queda mucho más difícil, ¿ya? Pero no se afecta un poco de pronto, o sea, ya haciendo el cielo, por decir algo, y empezar a hacer el dibujo encima en cuanto a lo de los tonos claros. No, yo no lo hice así porque primero que todo pues quería que vieran cómo es el manejo, digamos, de los verdes y ese tipo de cosas que se necesitan en el dibujo ya. Pero no, bien hubiera podido ser sin mayor problema. Y aquí es donde se ve más el hecho Profesor, dígame. todas esas líneas de guías que quedan ahí del árbol que usted dibujó primero, para borrarlas o algo, o ellas. En la técnica de la acuarela, ese tipo de cosas en la mayoría de los casos no es necesario borrarlo porque eso es parte, digamos, como decir, de la técnica, decirlo de alguna manera. Si usted con un borrador de nata después quiere quitársela, pues ya eso es asunto suyo, pero no es absolutamente indispensable. Entonces, por ejemplo, aquí digamos dos casos de aplicación de lo que es figura y fondo. Hay también lo que se llama la técnica de la aguada, en donde únicamente se manejan, digamos, los colores. Puede ser el negro, puede ser el azul en un momento dado, y definir toda la volumetría aparte, digamos, o basándose en esos colores. Ahora, de hecho, pues, como le digo, la sombra, si usted quiere, por ejemplo, tener unas sombras frías, usted mezcla, por ejemplo, naranja y azul,
y le tiene que dar, si le echa más azul que naranja, le va a dar una sombra gris frío. Si usted tiene una azul y naranja y le echa más naranja que azul, pues obviamente va a tener una sombra cálida, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, yo voy a resolver. Ahora, la acuarela tiene la tendencia a aclararse, es decir, que cuando seca se aclara un poco. Entonces puede uno pensar, pensando en eso, puede hacer uno una concentración, digamos, del color un poco más fuerte, ¿no? Y preferiblemente la pincelada de arriba hacia abajo, siguiendo la dirección de lo que llaman la gota. Si uno pega esto en una tabla, pues uno puede darle la inclinación a la tabla y ven ustedes que la gota siempre va hacia abajo, ¿cierto? Deberían todos acordarse, yo no sé si todavía tienen la tabla de primer semestre, porque me imagino que les da pena decirle a los tipos, sacar la tabla, porque van a pensar, está en primer semestre y ya le dieron a la novia que están haciendo test, ¿no? Entonces, pero aquí la tabla se necesita. ¿Por qué? Porque con la tabla usted puede inclusive hacer esto, y ven ustedes que el agua va toda hacia abajo. Uno puede coger esto del pincel y actuarlo como espuma, como esponja, y miren ustedes que recoge el exceso de agua. ¿Ya? El camarógrafo sigue la vaina. Es lo que les decía, puede uno de pronto manejar azules. Vamos a manejar azules de pronto para resolver este de acá. Ahí de Navidad, un para Ricardo. La pintura de la cámara. Que grabar. Fíjense ustedes, por ejemplo, que ahí simplemente había un boceto ahí claro y automáticamente usted le pone la pincelada, inmediatamente aparece el dibujo. Este es el proceso, digamos, de figura y fondo que hay que tener en cuenta. La misma cosa, pero en la medida que uno ya le pone, digamos, la profundidad de lo que podría ser una rama o algo así, automáticamente coge otra forma, ¿ya? Bueno, esto es parte, digamos, del proceso de lo que es definición de sombras propias. Hay otras cosas un poco más adelantadas. Vamos a seguir viendo, digamos, paso por paso de lo que ustedes necesitan, digamos, para estos casos. En el pórtico,
habla del carro que se Yo no me conecto. Uy, que vamos a poner otra porque otra vez te que se va faltando la estancia borrando. Baile que me decía, compadre, pero la cuarteta. Ajá, ¿verdad? Tu bolsito con tu... Ya le pisan el carro. Sí, acuérdense que esto de automóviles no es simplemente cuestión de automóvil bonito, sino simplemente que dé la escala en la medida que... Deja mi estudio propio. Al igual que aquí en el caso de los automóviles es importante dejar presente el hecho de los brillos que simplemente estarán dados por la misma naturaleza de reservar los blancos, los colores blancos que son propios, digamos, o que los brillos se manifiestan a través de la reserva de los blancos. Ahora, aquí uno, porque con esta abundancia de agua que hay, me toca seguir con esto, pero uno debiera de estar cambiando, ya ese agua, por ejemplo, debiera estar cambiada. En otras palabras, vayan a cambiarlo. ¿Quién va a explicar? Si te estás estorbando con esta cámara, el profesor Serra. Sí, después van a ver los veré viendo el tutorial derecha. Pero bien con seguridad. Asumir en un momento dado, por ejemplo, qué partes quiere destacar. Por ejemplo, si yo quiero dejar esta fachada en blanco, quiero de pronto destacar esto un poco más y le echo agua para que cuando venga el azul fluya con suficiente con suficiente cantidad. A ver, por ejemplo, Que no te pintas sin Demora 10. más en No te el pintas sin 10. le queda Lo verás. la gota fluye así.
No, entonces ya después viene la parte en donde uno usa los cortes. Yo no ensucio mi trabajo con la a ver, imagínate con esto. Me compré la tesilla. Por ejemplo, porque yo de pronto voy a asumir ya que esta parte me va a quedar en sombra propia, entonces no necesito recargarla tanto con azul de este lado. Ahora, si yo defino esta esquina con azul, ya el dibujo toma definición. Y no tengo que seguir manchando más. Ya. Es más, ya la manchita esa ahí, digamos que por decirlo de una cosa, la logré en primera plano, bueno, ya la voy a dejar quieta y no le voy a insistir tanto. De pronto si quiero que el agua corra hacia un determinado sitio, por ejemplo como puede ser esta esquina, el azul que se me perdió. Yo sé que el azul aclara, ¿verdad? Entonces de pronto lo concentro un poco. Ahora, ¿por qué voy dejando de pronto ya estos blancos? Porque yo sé que allá abajo hay árboles, entonces para dejar los árboles que se destaquen por sí solos. Ahora, de pronto puede uno hacer alguna especulación con, digamos, algo de amarillo, si es el caso, pero creo que no es necesario porque ese azul quedó bueno. Ese uno de pronto fue suficiente. Entonces, digamos, aquí ya hay ese exceso de agua, yo lo recuerdo. Y ven ustedes que la degradación y quedó un fondo una vez que definió toda la volumetría del dibujo. ¿Ya? Ahora, ¿qué piso? Bueno, entonces de pronto ya dependiendo de lo que uno vaya a hacer, pues puede ir creando unas manchas y unas cosas que automáticamente le den definición. Y que nunca a veces que está pendiente, porque a veces que el agua se regresa y te crea manchas que son desagradables. Que ahí queda un piso, o inclusive podría ser que de pronto uno trabajara así, si va a hacer uno un ladrillo a la vista o algo así, vamos a ver si lo podemos hacer posteriormente. Ahora, las manchas que les digo yo, que son digamos los toques de acuarela, como cuando hicimos el árbol. Aquí yo tengo esta esquina es en blanco y yo necesito darle fondo, pues yo le pongo un árbol, por decirlo ahí, ¿entiendes? Y de pronto en este lado también, para no dejar indeterminado este sector acá, también vamos a dar por acá una mancha que insinúe que hay un árbol. Como hicimos con la manchita del árbol posteriormente le podemos meter una
no quiero decir que vayan a clavar un bolero aquí en esta vaina. Ya me veo lo mismo que la vaina Pajarito. que haga la ramita esa los gringos. Zona verde, un poco de humedad, la parte digamos de abajo, manejarla digamos ya sea con algo de agua para que se diluya o inclusive mezclarlo con otro color. El romanticismo creo que era. Creo. 300. 893. 893. 8519. Mira el verde. Ricardo. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, ustedes ven que todos los verdes los he preparado. Si usted coge el verde de la acuarela puro, hasta llego. Porque ese es un verde demasiado chillón. Esa palabra, ¿verdad? Ese verde no lo pare la naturaleza nunca. ¿Ya? Tiene que ser un verde mezclado con un poco de rojo, con un poco Eso de ya es de kinder. después ya uno viene y le coloca sombras propias y ya con las sombras propias es suficiente, digamos, que para ir creando, digamos, los efectos de profundidad. Mira cómo es. Jessica, ¿te gusta esa palmera? Acá en la de Quirós. Pero soy un trapero ese. Yo no hablo de trapero, que no me he hecho Y a mí no me dijeron que parecía que lo hubiese caído un chaparro en el cine. A las palmeras no le dijeron eso. A la tercera persona sí. dice de sombras propias, por ejemplo, esto. Hay que tener aquí lógico, yo estoy trabajando un poco rápido por poder mostrar más cosas, pero
fracaso, como le quedó. Sí, todo el mundo el lunes de la noche tirando acuarela, como creo que volvió de la mañana también. Sí, es de la mañana. Se corrió, y para tomar las fotos, puso bueno, sobre todo. Ahí va, tú mejor. Bueno, entonces, ¿de eso se trata? Por lo pronto métanse eso en la cabeza, que es preferible que les quede pálida porque arquitectónicamente no les va a afectar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el dibujo, la parte lineal del dibujo ya quedó definida, ¿entiendes? En cambio, si usted le mete la costra esa de acuarela que le están metiendo, ¿entiendes? Obviamente se tira en el cuento, ¿ya? Y nada más con que ustedes resuelvan, por ejemplo, lo pertinente a sombras, el dibujo coge mucho contraste, que es lo importante. Sí, porque es que le empujan una libra de acuarela y seca, imagínate. Yo no me lo voy a asegurar y guardarle mi esfuerzo para llevármelo a la casa. No, lo voy a enrollar en carro, enrollar.